El sol se filtraba entre las cortinas cuando Amaya abrió los ojos en aquella habitación de hotel. Las risas de sus amigas resonaban desde la terraza mientras compartían el desayuno. 3 días de escape habían sido un bálsamo para su alma inquieta, pero su corazón latía con una extraña mezcla de añoranza y desasosiego. 5 años de matrimonio con Mateo se sentían últimamente como navegar en aguas turbias, con silencios que pesaban y miradas que evitaban encontrarse. «Te extraño como éramos antes», susurró, mientras contemplaba la fotografía de su boda que conservaba en su cartera. Su dedo acarició el rostro sonriente de Mateo, recordando tiempos mejores. La voz de Dolores, su amiga desde la infancia, la sacó de sus pensamientos. «Amaya, ¿otra vez mirando esa foto? Vinimos aquí para olvidar las preocupaciones por unos días». «No puedo evitarlo», confesó Amaya, guardando la fotografía. «Algo no está bien entre nosotros. Lo presiento aquí», dijo, señalando su corazón. «Creo que regresaré hoy mismo». Dolores dejó su taza de café y la miró con intensidad. «¿Estás segura? La última vez que hablamos me dijiste que Mateo apenas te miraba a los ojos». «Por eso mismo», respondió Amaya con determinación. «Quiero llegar de sorpresa, preparar su plato favorito, rescatar lo que estamos perdiendo». El viaje de regreso fue una procesión de recuerdos y esperanzas. En cada curva del camino, Amaya imaginaba la reacción de Mateo al verla llegar antes de tiempo. Se detuvo en el mercado local para comprar los ingredientes para las enchiladas que habían compartido en su primera cita. En la florería seleccionó tulipanes rojos, los favoritos de Mateo. En una boutique, encontró un vestido que resaltaba su figura, esperando despertar aquella mirada de deseo que parecía haberse desvanecido con los años. El automóvil de Mateo estaba estacionado frente a su casa cuando llegó. «Qué extraño», pensó. «Debería estar en la oficina a esta hora». Un escalofrío recorrió su espalda, pero lo atribuyó a la emoción del reencuentro. Con el corazón retumbando en su pecho, Amaya introdujo la llave en la cerradura con extrema delicadeza, deseando preservar el elemento sorpresa. La casa estaba en silencio, exceptuando la voz de Mateo que provenía de su despacho. Parecía estar hablando por teléfono. Amaya se acercó de puntillas, una sonrisa anticipando el momento en que lo abrazaría por la espalda. Fue entonces cuando las palabras de Mateo atravesaron el aire como cuchillos afilados. «El matrimonio es un completo infierno, hermano. Me despierto cada mañana arrepentido». La voz de Mateo sonaba despectiva, casi burlona. Si no fuera por su dinero y la empresa de su familia, ya estaría con Catalina, la mujer que realmente hace que mi corazón arda. El tiempo se congeló. Los tulipanes resbalaron de sus manos temblorosas, pero Amaya logró atraparlos antes de que cayeran al suelo. El nudo en su garganta amenazaba con ahogarla mientras las palabras seguían fluyendo, cada una más devastadora que la anterior. «Amaya es tan ingenua», continuaba Mateo con una risa cínica. «Cree que mis viajes de negocios son reales, cuando en realidad estoy en brazos de Catalina. Mientras ella está con sus amigas, yo vivo la vida que realmente deseo». Las lágrimas quemaban sus mejillas, pero algo dentro de Amaya se transformó en ese instante. El dolor cristalizó en una determinación glacial. En lugar de irrumpir y confrontarlo, respiró profundamente 3 veces. Sus manos dejaron de temblar. Su mente, antes nublada por el shock, comenzó a calcular con una claridad sorprendente. Secó sus lágrimas, compuso su mejor sonrisa y con una actuación digna de un premio, entró al despacho. «Sorpresa, mi amor», exclamó con una alegría perfectamente fingida. El rostro de Mateo perdió todo color. Sus ojos, antes despreocupados, se abrieron con terror apenas disimulado. «Te llamo después», balbuceó antes de colgar precipitadamente. «Amaya, ¿qué haces aquí? Te esperaba en 2 días». «Quise darte una sorpresa», respondió ella, acercándose para besarlo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Te extrañaba demasiado». Sus labios rozaron los de él en un beso que sabía a mentiras y traición. Lo abrazó con fuerza, sus ojos abiertos, secos y calculadores, mientras en su mente ya germinaba la semilla de una venganza que serviría en pequeñas dosis, perfectamente calibradas. La cena transcurría en un escenario de normalidad meticulosamente orquestado por Amaya. La mesa estaba dispuesta con la vajilla de ocasiones especiales,
velas que proyectaban sombras danzantes sobre el mantel de lino blanco, y el aroma de las enchiladas saturaba el ambiente. Mateo parecía relajarse gradualmente, convencido de que su esposa no había escuchado nada. «Cuéntame sobre tu semana», pidió Amaya mientras servía el vino tinto en copas de cristal tallado, regalo de su boda. «¿La presentación del proyecto fue bien?». Mateo carraspeó, recomponiéndose rápidamente. «Excepcionalmente bien. El cliente quedó impresionado», mintió con fluidez, sosteniéndole la mirada a su esposa. Incluso mencionó una posible expansión del contrato. Amaya sonrió, admirando la facilidad con la que las mentiras salían de aquella boca que tantas veces había besado con devoción. Cada palabra falsa era ahora un trofeo que coleccionaba en silencio, evidencia para el tribunal de su conciencia. «Estaba pensando», dijo ella mientras deslizaba su dedo por el borde de la copa. «Deberíamos hacer un viaje juntos, solo nosotros dos, como en los primeros tiempos». La tensión en los hombros de Mateo fue apenas perceptible, pero no pasó desapercibida para Amaya, cuyos sentidos parecían haberse agudizado tras la traición descubierta. «Me encantaría, cariño», respondió él, alcanzando su mano sobre la mesa. «¿Qué destino tienes en mente? Un lugar donde podamos reconectar, recordar por qué nos casamos». Sus palabras eran dagas envueltas en seda. «También quería comentarte sobre los cambios que hice en nuestras cuentas de inversión la semana pasada». El interés genuino iluminó los ojos de Mateo. «Tan predecible», pensó Amaya. «¿Qué cambios? No me habías mencionado nada». «He estado trabajando con Ernesto, mi nuevo asesor financiero», explicó ella, notando cómo la mandíbula de Mateo se tensaba ante la mención de un nombre masculino desconocido. «Es brillante. Ha reestructurado nuestro portafolio de manera sorprendente». La conversación derivó hacia temas financieros, con Mateo preguntando detalles específicos que Amaya respondía deliberadamente de forma vaga. Para cuando sirvió el postre, su esposo había caído completamente en la falsa seguridad de que todo estaba normal. Aquella noche, en la intimidad de su habitación, Amaya esperó pacientemente a que la respiración de Mateo se volviera profunda y regular. Con movimientos felinos, se deslizó fuera de la cama y tomó el teléfono de su esposo de la mesita de noche. La contraseña no fue obstáculo. Hacía tiempo que la conocía, aunque nunca había sentido la necesidad de usarla. Lo que encontró superó sus peores sospechas. Conversaciones íntimas con Catalina que se extendían por meses, fotografías que quemaban sus retinas, planes detallados de encuentros durante supuestos viajes de trabajo. 5 años de matrimonio reducidos a un castillo de naipes que ahora se desmoronaba ante sus ojos. Con dedos temblorosos pero decididos, reenvió todas las evidencias a su propio correo electrónico. «Documentación», pensó con una claridad que la sorprendió a ella misma. «¿Amaya?». La voz soñolienta de Mateo la sobresaltó. «¿Qué haces con mi teléfono a estas horas?». Con una serenidad que nacía del más profundo dolor transformado en resolución, Amaya se volvió hacia él. «Perdona, amor. Olvidé poner a cargar el mío y quería comprobar la hora», respondió con una sonrisa tan convincente que casi se creyó su propia mentira. «Vuelve a dormir. Mañana tienes un día importante». Mateo, adormilado y sin sospechar la tormenta que se gestaba, volvió a sumergirse en el sueño. Amaya permaneció despierta el resto de la noche, su mente cartografiando cada paso del laberinto de mentiras que había descubierto y trazando meticulosamente su salida. Al amanecer, cuando Mateo se duchaba cantando despreocupadamente, Amaya llamó a Dolores. «Necesito que vengas», susurró, «y trae contigo el contacto de tu hermano, el abogado especialista en divorcios complicados». Dolores, percibiendo la gravedad cristalizada en la voz de su amiga, respondió sin titubeos. «Estaré ahí en 30 minutos. Resiste, Amaya». Cuando Mateo partió al trabajo, besó a Amaya en la frente con la confianza de un hombre que cree tener el control. Ella le devolvió el beso, consciente de que era uno de los últimos que compartirían. Dolores llegó puntualmente, encontrando a Amaya en un estado de extraña calma. «¿Qué ocurre? Tu mensaje me asustó», dijo, abrazando a su amiga. Amaya le mostró las conversaciones, las fotos, le contó palabra por palabra lo que había escuchado. El rostro de Dolores transitó de la sorpresa a la indignación y finalmente a una rabia solidaria. «Ese maldito desgraciado»,
murmuró entre dientes. «¿Qué piensas hacer? No será un divorcio cualquiera», respondió Amaya con una determinación forjada en el fuego de la traición. «Quiero que sienta cada gramo del dolor que me ha causado, pero necesito tiempo para ejecutar cada fase perfectamente». Mientras hablaban, el teléfono de Amaya comenzó a vibrar insistentemente. Era Mateo. Primera llamada. Segunda. Tercera. «No contestes», aconsejó Dolores. «Al contrario», respondió Amaya, una sonrisa enigmática dibujándose en sus labios. «Quiero que sepa que algo no está bien, pero no exactamente qué. La incertidumbre será mi primera dosis de justicia». El teléfono continuaba vibrando, cada llamada perdida aumentando la angustia al otro lado de la línea. Y Amaya, transformada por el dolor en una estratega implacable, observaba la pantalla con la paciente satisfacción de quien sabe que el tiempo ahora es su aliado más poderoso. Las siguientes 2 semanas fueron una obra maestra de disimulo. Amaya perfeccionó su actuación mientras compilaba meticulosamente cada evidencia. Con la ayuda de Dolores y Sebastián, el abogado, había descubierto mucho más de lo que imaginaba. Mateo no solo la engañaba con Catalina, sino que había estado desviando fondos de la empresa familiar a cuentas secretas en el extranjero. «Todo está documentado», explicó Sebastián durante su reunión secreta en el café alejado de la ciudad. «Tenemos suficiente para hundirlo no solo en el divorcio, sino potencialmente en lo penal». Amaya sostuvo la carpeta con las pruebas, su mirada fija en el horizonte. «Quiero que lo pierda todo, pero a su debido tiempo», respondió con voz serena. «Primero, necesito ejecutar cada fase de mi plan». La primera fase comenzó aquella noche. Durante la cena, Amaya mencionó casualmente: «Estoy considerando ceder mi parte de la empresa a mi nombre exclusivamente. Los contadores dicen que tendríamos ventajas fiscales». La copa de vino tembló ligeramente en la mano de Mateo. «¿Por qué ahora? Las cosas funcionan perfectamente como están. Solo pienso en nuestro futuro», respondió ella con una sonrisa enigmática. «¿No confías en mi criterio?». Al día siguiente, Amaya visitó a los padres de Mateo. Con lágrimas estratégicamente derramadas, les habló de sus preocupaciones. «Me siento tan sola últimamente. Mateo está tan distante, siempre trabajando hasta tarde». La madre de Mateo, Constanza, apretó su mano con genuina preocupación. «Mi niña, ¿has intentado hablar con él?». «Lo he intentado todo», suspiró Amaya. «A veces me pregunto si hay alguien más». La semilla estaba plantada. Las siguientes movidas sucedieron con precisión quirúrgica. Amaya contrató discretamente a un investigador privado, quien fotografió a Mateo y Catalina en situaciones comprometedoras. Paralelamente, con la ayuda de Sebastián, aseguró legalmente su patrimonio y descubrió cada secreto financiero que Mateo intentaba ocultar. Una tarde, mientras revisaba el correo, encontró entradas para un concierto en un sobre sin remitente. «¿Sabías algo de estas entradas?», preguntó a Mateo durante la cena. El color abandonó su rostro. «Deben ser un regalo de algún cliente», balbuceó. «¿Qué detalle tan considerado?», respondió Amaya. «El concierto es mañana. Deberíamos ir juntos». El pánico brilló en los ojos de Mateo. Amaya sabía perfectamente que había planeado asistir con Catalina. «Tengo una reunión importante que no puedo cancelar», se excusó. «Qué lástima», suspiró ella. «Entonces iré con Dolores. No desperdiciaremos estas entradas tan exclusivas». Esa noche, cuando Mateo dormía, Amaya envió un mensaje desde el teléfono de él a Catalina. «Todo listo para mañana. Finalmente le diré la verdad a Amaya después del concierto». El día del concierto, Mateo estaba visiblemente nervioso. Llamó a Amaya 20 veces, pero ella no respondió. En su lugar, se dirigió con Dolores al palco VIP, exactamente frente al de Mateo y Catalina. Cuando las luces se atenuaron, Amaya levantó su copa hacia ellos en un brindis silencioso que hizo que Mateo casi se desmayara de terror. Al regresar a casa, Mateo la esperaba con flores y una explicación preparada. Amaya lo escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente, su rostro una máscara indescifrable de calma. «Te perdono», dijo finalmente, dejándolo sin palabras. «Todos cometemos errores». Mateo la abrazó con alivio, sin percibir la sonrisa gélida que se dibujaba en los labios de Amaya sobre su hombro,
ni imaginar que acababa de avanzar hacia la trampa más devastadora que ella había diseñado. El falso perdón fue el cebo perfecto. Mateo, creyendo haberse librado milagrosamente de las consecuencias, bajó todas sus defensas. Mientras tanto, Amaya ejecutaba la siguiente fase de su plan con precisión suiza. «Estoy pensando en renovar nuestros votos», sugirió una mañana, observando cómo el rostro de Mateo oscilaba entre la sorpresa y el desconcierto. «Quiero que todos sepan que seguimos tan enamorados como el primer día». «Me parece maravilloso», respondió él forzando entusiasmo. «Excelente. Ya envié las invitaciones. Será en 3 semanas, en la hacienda de mis padres». Esa misma tarde, Amaya visitó a los padres de Mateo nuevamente. «Estoy tan feliz de que hayamos superado nuestra crisis», comentó, sirviendo té en delicadas tazas de porcelana. «Mateo finalmente me confesó todo sobre sus problemas con el juego». «¿Problemas con el juego?», preguntó Constanza, completamente desconcertada. «Oh», Amaya fingió sorpresa. «Pensé que lo sabían. Me dijo que había perdido sumas importantes, pero que ya estaba en terapia. Por eso estaba tan distante». La confusión sembrada daba frutos perfectos. Los padres de Mateo comenzaron a vigilarlo, cuestionando cada gasto, cada ausencia. La presión familiar se sumaba al cerco que Amaya construía meticulosamente. Paralelamente, Sebastián había congelado secretamente las cuentas compartidas, alegando irregularidades que requerían investigación. Mateo, intentando acceder a los fondos desviados para apaciguar a Catalina, quien amenazaba con exponer todo, se encontró contra la pared. «¿Qué sucede con nuestras cuentas?», preguntó nervioso durante el desayuno. «Algún error bancario», respondió Amaya tranquilamente. «No te preocupes, Sebastián lo resolverá pronto». «¿Sebastián? ¿Quién es Sebastián?» «Mi abogado financiero. Te lo mencioné hace semanas». El día de la supuesta renovación de votos, la hacienda familiar se llenó de invitados. Amigos, familiares, colegas. Y Catalina, a quien Amaya había invitado personalmente con una nota falsa firmada por Mateo. La ceremonia estaba preparada en el jardín. Amaya apareció radiante en un vestido blanco que dejaba sin aliento. Mateo esperaba junto al altar improvisado, su rostro una mezcla de confusión y temor creciente. Cuando la música comenzó y Amaya avanzó por el pasillo, sus miradas se encontraron. Pero Amaya no se detuvo junto a Mateo. Continuó caminando hasta el podio, donde tomó el micrófono. «Queridos amigos y familia», comenzó con voz serena, «los he reunido hoy no para celebrar amor, sino para desenmascarar traición». El silencio cayó como una losa sobre los invitados. Mateo palideció mortalmente. «Durante 5 años creí estar casada con un hombre que me amaba», continuó Amaya. «Hace 3 semanas descubrí que ese hombre no existe». Las pantallas dispuestas estratégicamente alrededor del jardín se encendieron, mostrando las conversaciones entre Mateo y Catalina, las transferencias bancarias fraudulentas, cada evidencia meticulosamente recopilada. «No busco su lástima». La voz de Amaya se mantenía firme. «Merezco respeto, no engaños, y hoy, frente a todos ustedes, no renuevo votos. Los anulo definitivamente». Mientras Mateo intentaba balbucear explicaciones, Sebastián apareció flanqueado por 2 oficiales de policía. «Mateo Herrera», anunció uno de ellos, «queda detenido por fraude financiero y malversación de fondos». Las miradas de Amaya y Mateo se encontraron una última vez mientras lo esposaban. En los ojos de ella no había odio, ni dolor, solo la fría satisfacción de la justicia ejecutada con precisión milimétrica. «Esto no es venganza», le susurró al pasar a su lado. «Es consecuencia». El escándalo explotó como un volcán en erupción. Los medios locales se alimentaron ávidamente de cada detalle. El empresario respetado arrestado durante su propia ceremonia de renovación de votos. La esposa traicionada que orquestó la exposición pública. Los millones desviados a cuentas fantasma. En apenas días, la historia había trascendido fronteras. Amaya observaba el noticiero desde el apartamento que había preparado semanas antes, consciente de que nunca regresaría a la casa que compartió con Mateo. A su lado, Dolores sostenía su mano mientras Sebastián detallaba los siguientes pasos legales. «La audiencia preliminar será en 3 días», explicó. «Con las evidencias que tenemos, no hay forma de que salga bajo fianza». «¿Y Catalina?», preguntó Amaya, su voz neutra, desprovista de la emoción que antes la caracterizaba.
Desapareció, respondió Dolores. Nadie la ha visto desde la ceremonia. Una semana después, Amaya se encontraba frente a Mateo por primera vez desde el arresto. La sala de visitas de la prisión preventiva era fría e impersonal, perfecta para el encuentro que estaba por desarrollarse. Mateo entró esposado. Su aspecto desaliñado contrastaba dramáticamente con el hombre pulcro y seguro que había sido. Sus ojos, ahora hundidos y rodeados de círculos oscuros, se iluminaron brevemente al verla. «Amaya», comenzó, su voz quebrada por la desesperación. «Podemos arreglar esto. Te lo suplico». Ella lo estudió como quien observa un insecto bajo el microscopio, con curiosidad científica pero sin empatía. «No vine a negociar», respondió. «Vine a entregarte esto personalmente». Deslizó un sobre amarillo sobre la mesa metálica. Mateo lo abrió con dedos temblorosos. Dentro había documentos de divorcio y una carta de la junta directiva de la empresa familiar, anunciando su expulsión permanente. «Los cargos financieros son solo el comienzo», continuó Amaya. «Sebastián ha encontrado irregularidades fiscales que se remontan a 3 años atrás. El fiscal está particularmente interesado en las cuentas vinculadas a actividades de blanqueo». El rostro de Mateo perdió el poco color que le quedaba. «Eso es mentira. Jamás participé en blanqueo», protestó débilmente. «Curioso. Tengo documentos que sugieren lo contrario», respondió ella, inclinándose ligeramente. «Documentos con tu firma». El terror absoluto se reflejó en los ojos de Mateo cuando comprendió la magnitud de lo que enfrentaba. «No puedes hacerme esto», susurró. «Te amé. A mi manera, pero te amé». Una sonrisa fría cruzó el rostro de Amaya. «¿Amor? No confundas conveniencia con amor», se levantó elegantemente. «Tu sentencia mínima será de 12 años. Para entonces, yo habré reconstruido mi vida y tú serás apenas un recuerdo desagradable». Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo un momento, girándose para mirarlo una última vez. «Por cierto, tus padres están vendiendo la casa para pagar tu defensa legal. Constanza me pidió que te dijera que están considerando cambiar de apellido». Una pausa calculada. «Y Catalina envió un mensaje. Aceptó la oferta para testificar contra ti a cambio de inmunidad». La última imagen que Amaya conservaría de Mateo sería la de un hombre derrumbado, reducido a escombros por su propia codicia y traición. Mientras la puerta se cerraba tras ella, sintió como un peso invisible se desvanecía de sus hombros. No era felicidad lo que experimentaba, sino algo igualmente poderoso: libertad. Afuera, el cielo amenazaba tormenta. Amaya alzó el rostro dejando que las primeras gotas acariciaran su piel, limpiando los últimos residuos de una vida que ya no le pertenecía. 6 meses después, Amaya contemplaba el horizonte desde el balcón de su nuevo apartamento. La ciudad se extendía bajo ella, un paisaje urbano de luces y sombras que reflejaba perfectamente su propio proceso interno. Áreas iluminadas de renovación junto a rincones oscuros donde el dolor aún persistía. El juicio contra Mateo había concluido 3 semanas atrás con una sentencia de 15 años por múltiples cargos de fraude, malversación y evasión fiscal. El testimonio de Catalina había sido devastador. No solo confirmó la infidelidad, sino que reveló un plan para abandonar el país con fondos desviados una vez que hubieran vaciado completamente las cuentas familiares. La taza de café humeante entre sus manos le recordaba a Amaya su nueva rutina: despertar sin el peso de la mentira, trabajar en la reconstrucción de la empresa familiar y dedicar las tardes a redescubrirse. El timbre interrumpió sus pensamientos. «Te traje esos libros que mencionaste», dijo Dolores al entrar, dejando una bolsa sobre la mesa. «¿Cómo te sientes hoy?» «En paz», respondió Amaya con una sonrisa auténtica, la primera en mucho tiempo. «La terapeuta dice que estoy progresando más rápido de lo esperado». Dolores la abrazó con fuerza. «Eres la mujer más valiente que conozco». Más tarde ese día, mientras reorganizaba el estudio, Amaya encontró una fotografía olvidada. Ella y Mateo el día de su boda. La observó detenidamente, buscando en esos rostros sonrientes algún indicio del desastre que vendría. No había señales, solo la ingenuidad de quien cree en promesas eternas. El teléfono interrumpió su contemplación. Era Sebastián. «Tenemos noticia», anunció sin preámbulos. «Mateo quiere negociar. Ofrece información sobre cómplices a cambio de una posible reducción de sentencia».
¿Qué recomiendas?, preguntó Amaya, su voz profesional y distante. Que lo escuchemos. Podría ayudar a recuperar más activos. Arregla la reunión entonces. 3 días después, Amaya entraba nuevamente a la prisión. Mateo la esperaba en la sala de visitas, aún más demacrado que la última vez. «Gracias por venir», murmuró cuando ella se sentó frente a él. «No confundas profesionalismo con reconciliación», respondió Amaya. «Sebastián me dijo que tienes información». Durante la siguiente hora, Mateo detalló la red de contactos que había utilizado para desviar fondos, nombres de cómplices, ubicaciones de cuentas secretas. Amaya tomaba notas meticulosamente, sin mostrar reacción alguna. «¿Por qué decidiste confesar ahora?», preguntó finalmente. Mateo levantó la mirada, sus ojos inyectados en sangre por noches de insomnio. «Porque no tengo nada más que perder», respondió con voz quebrada. «Y porque te debo al menos esto después de destruir lo que construimos». Un silencio pesado se instaló entre ellos. No había odio en los ojos de Amaya, solo una compasión distante, como quien observa el sufrimiento de un extraño. «El arrepentimiento siempre llega tarde, Mateo», dijo finalmente, guardando su libreta. «Pero esta información ayudará a muchas personas que resultaron afectadas por tus acciones». Se levantó para marcharse, pero Mateo la detuvo con una pregunta. «¿Alguna vez pensaste en lo que pudimos haber sido si yo...?» «No», lo interrumpió Amaya con serenidad. «El pasado alternativo no existe, solo el presente que construimos con nuestras decisiones». Al salir de la prisión, Amaya respiró profundamente el aire fresco de la tarde. Un mensaje de texto iluminó su teléfono. Era Ernesto, su colega de la Fundación de Apoyo a Mujeres que había creado con parte de los activos recuperados. «Los testimonios para el documental están listos. Tu historia está inspirando a cientos de mujeres a reclamar su dignidad». Amaya sonrió. La venganza había sido solo el comienzo. La verdadera victoria era esta nueva versión de sí misma que emergía de las cenizas, más fuerte y completa que nunca. 5 años después, los tacones de Amaya resonaban con determinación sobre el suelo de mármol mientras avanzaba por el pasillo del centro comunitario que llevaba su nombre. Las paredes estaban decoradas con fotografías de mujeres sonrientes, todas ellas sobrevivientes que habían reconstruido sus vidas tras situaciones de abuso o traición. Su fundación, Renacer, se había convertido en un referente nacional para mujeres en busca de apoyo legal, psicológico y financiero. «Señora Amaya, llegaron los periodistas para la entrevista», informó Elena, su asistente, alcanzándola con una tableta en mano. También confirmaron su participación en el Congreso Internacional del próximo mes. Amaya asintió, ajustando el elegante traje azul marino que realzaba su figura. Los años le habían otorgado una belleza más definida, cincelada por la experiencia y fortalecida por la superación. El salón principal estaba repleto. Mujeres de todas las edades habían venido a escuchar la presentación de su libro El sabor de la justicia, donde relataba su historia sin adornos ni dramatismos innecesarios. No era un libro sobre venganza, sino sobre reconstrucción y dignidad. Entre el público, Amaya distinguió a Dolores, quien ahora dirigía el departamento legal de la Fundación, y a Constanza, la madre de Mateo, con quien había desarrollado un vínculo inesperado. La mujer mayor había encontrado su propia voz después del escándalo, divorciándose de su esposo controlador y convirtiéndose en voluntaria de la Fundación. «Mi historia no es única», comenzó Amaya cuando el silencio se instaló en la sala. «Es el reflejo de miles de mujeres que han confundido amor con posesión, lealtad con sumisión, matrimonio con sacrificio». Su voz, firme y cálida, captó la atención absoluta del auditorio mientras compartía fragmentos seleccionados de su experiencia. No mencionó a Mateo por su nombre. Él era simplemente el hombre que me enseñó el valor de mi propia fuerza, una figura sin rostro que había quedado relegada a las notas al pie de su historia. Tras la presentación, mientras firmaba ejemplares, una joven temblorosa se acercó con ojos enrojecidos. «Su libro me salvó la vida», susurró. «Estaba a punto de regresar con mi abusador cuando encontré su testimonio». Amaya estrechó sus manos con firmeza. «No es mi libro quien te salvó», respondió con suavidad. «Fue tu propia valentía al reconocer tu valor». Esa noche, mientras contemplaba la ciudad desde la terraza de su ático, Amaya recordó el largo camino recorrido.
La notificación de un mensaje interrumpió sus pensamientos. Era Sebastián, ahora su amigo cercano. Mateo sale mañana en libertad condicional. ¿Quieres que nos encarguemos de algo? Amaya contempló la pantalla por un momento antes de responder. No es necesario. Esa historia terminó hace mucho tiempo. Dejó el teléfono y regresó a la mesa donde Ernesto, el hombre que había entrado en su vida 2 años atrás con paciencia y respeto infinitos, la esperaba para cenar. No le contaría sobre el mensaje. Mateo no merecía ocupar ni un segundo de su presente. ¿En qué piensas?, preguntó Ernesto sirviendo el vino. En ciclos, respondió ella con una sonrisa serena. En cómo cerramos unos para abrir otros mejores. En otro extremo de la ciudad, Mateo caminaba por última vez por el pasillo de la prisión, llevando sus escasas pertenencias en una bolsa de plástico. Nadie lo esperaba afuera. Su libertad era un espejismo. La verdadera prisión sería enfrentar un mundo donde su nombre era sinónimo de traición y fraude, donde tendría que reconstruirse desde cero en un entorno que no perdonaba ni olvidaba. Mientras tanto, Amaya alzaba su copa en un brindis silencioso. No celebraba la destrucción de su pasado, sino el triunfo de su presente. La venganza había sido solo el catalizador. La verdadera victoria era esta mujer completa, auténtica y libre, que había emergido de aquella traición como el fénix renace de sus cenizas. Más fuerte, más sabio y absolutamente imparable. Fin.